¿Está bien? Bueno, primeramente, muy buenas noches, queridos colegas del Hospital Municipal de San Javier. Saludos a todos los médicos, saludos a todas las enfermeras, a todo el personal del área de salud del hospital. Muchas gracias por estar presentes. Yo sé que están todos cansados después de un día de trabajo, así que muchas gracias por su asistencia. Segunda, quería agradecer a Empresa Incoset y a Conitec que me invitaron eh, y realizaron esas diapositivas y me invitaron a hacer esta charla para conversar acerca de la poca experiencia que he adquirido en los últimos 60 días como responsable de terapia de COVID-19 aquí en San Pablo, en uno de los hospitales de San Pablo. Para quien no me conoce, mi nombre es Alonso Lima Salas, tengo 35 años de edad, soy formado en medicina en Cuba, hice mi servicio social con mucho orgullo en el Hospital Municipal de San Javier, a cargo del director Manfredo, y hice muchos amigos allá. Después vine para acá, para San Paulo, Brasil, hice residencia en cardiología, soy cardiólogo, hice residencia en terapia intensiva de postoperatorio de cirugía cardiovascular. Y ese era el área que yo trabajo acá, cuidando de pacientes de la parte cardiovascular. A 60 días atrás, con la llegada del coronavirus, mi función fue mudada. Prácticamente los servicios ambulatoriales, consultas de cardiología fueron disminuidos a casi cero y todo el mundo se enfocó en cómo tratar el COVID-19 aquí. La primera pregunta que yo quería conversar con ustedes, ¿cómo Bolivia trata el COVID-19 desde el punto de vista de mi persona? Eso no significa que sea correcto o la mejor, es simple un punto de vista. Y ese punto de vista obviamente es una parte de fuera del país, no estoy viviendo la verdadera realidad. Yo creo que Bolivia hizo algunos puntos a favor y tiene otros en contra. No todo es negativo en el sentido del combate al COVID-19. El primer punto a favor que el gobierno hizo, o las autoridades de salud, fue el lockdown, es el aislamiento social. Bolivia es uno de los países latinoamericanos que cerró su frontera mucho antes que Brasil, por ejemplo, cerró y adoptó la medida de el aislamiento social. Evitó que las personas salgan a la calle, fueron estrictos en las medidas, tanto en los municipios como San Javier, que teóricamente el riesgo de llegar el virus era menor, pero sí llegó, y eso provocó que las tasas o los índices de contagio de los bolivianos sea baja. Realmente la tasa de contaminación, los índices de COVID en Bolivia comparado con otros países es bien baja. Los muertos también es una relación baja en comparación con millones de habitantes, o comparado con Brasil. De punto negativo que yo vi en el combate fue que el gobierno o el Ministerio de Salud hizo unos centros de referencia en combate al COVID y le dijo a los hospitales, a todos los otros hospitales, todo paciente que llegue con sospecha de COVID, usted tiene que mandármelo conmigo, independiente del paciente tener un convenio, un seguro médico, poder pagar una clínica privada para tener seguro. Bolivia tiene, por lo que escucho en la reportaje del deber, algunos otros diarios, tiene pocos ventiladores. No tengo el número exacto de los ventiladores que tiene Bolivia. Santa Cruz, cada escucho el médico, un secretario de salud, no, tenemos 9 ventiladores, tenemos 2 ventiladores. Y en esa acción ellos se equivocaron. En los primeros meses, primeros días del COVID, un empresario estaba en una clínica que podía pagar, tenía un ventilador, no lo aceptaron, no lo dejaron en esa sala y lo llevaron a un centro de referencia de COVID en La Paz. Y en ese transcurso de procurar un hospital que tenga un ventilador, él murió. Una verdadera pena. Realmente quedé indignado.
casi lloré con esa noticia. Una persona que está en una clínica privada, que tiene un ventilador, que tiene un intensivista, que tiene una terapia intensiva, por una decisión de una persona totalmente equivocada, agarra y saca a ese paciente que podía estar en aislamiento en ese hospital y contamina enfermeros, los que transportan ambulancias, choferes, hace una cadena de transmisión porque no hay los recursos adecuados de EPI, que se llama equipo de protección individual, y esa persona, ese empresario, muere en procura de un ventilador, en procura de un hospital. Eso para mí fue un craso error realizado por el ministro de Salud de Bolivia. Creo que a raíz de eso, después ya ellos colocaron o obligaron a las clínicas privadas a hacer un plan de emergencia y un cierto punto o ciertas camas de terapia intensiva eran destinadas a COVID. Si tú tienes un país con pocos ventiladores, no te puedes dar el lujo de tener en una clínica privada, que es lo que más tiene ventiladores, 10, 20, 30 ventiladores sin uso y los bolivianos muriéndose esperando un ventilador en un hospital público. Entonces, en ese aspecto ellos se equivocaron. Es simple la tarea. Todo el mundo tiene que atender COVID. Todo el mundo, desde clínica, desde hospital chico, hospital grande, municipal, segundo, tercer nivel. Todo el mundo tiene que ser en base a COVID. Solo tiene que cumplir los criterios y los protocolos. Se llegó un paciente, lo interno, lo haces un aislamiento, te protege, el paciente evoluciona mal, lo entuba y es la única opción que le va a dar la vida a ese paciente. Entonces, ese desde mi punto de vista, que creo que se equivocó mucho el ministro. Creo que ya lo cambiaron ese ministro, ahora es otro ministro. Y de punto positivo, el aislamiento estricto que hizo Bolivia, creo que es muy aplaudible. La policía llegó a San Javier, el ejército, y la gente, la mayoría, hizo conciencia de tener esa tarea de quedarse en casa. Hay muchas personas que no hicieron conciencia y fueron para la calle. ¿Cómo Brasil programó el COVID-19? Realidad diferente. Brasil, 60 días atrás, mi jefe me dice, doctor Alonso, vamos a abrir 1000 camas de UTI, con 1000 ventiladores. ¿Ya? Usted va a ser responsable de tales, vos te puedo decir, 50 camas de UTI, con respiradores, con personal de enfermera. Ya antes de llegar al momento crítico, se pensó, se programó y se estableció. Las realidades son diferentes. Brasil tiene alrededor de 65.000 ventiladores, 50.000 son del servicio público SUS, que es gratis, que atiende cerca de 156 millones de brasileños, y cerca de 15.000 ventiladores son de las clínicas privadas, el servicio de salud suplementaria. Y se programó eso con tiempo, y ustedes me preguntarán, pero Alonso, ¿por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas necesidades de camas de UDI? ¿Por qué tanta gente que se ve en los noticieros procurando un hospital? La realidad es muy diferente de estado a estado. San Pablo es un estado muy productor de equipos médicos y entonces él pudo tener esa demanda. Ahora la ocupación total de todas las terapias en San Pablo es cerca de 85% a 90%. No es la misma realidad en San Pablo que en Amazonas, que en el Nordeste, que en Paraná. Esos estados, esos municipios tienen muy poca capacidad de crear camas de UTI. Lo ideal es tener de cerca de 30 a 50 camas de UTI por cada 100.000 habitantes. San Pablo tiene alrededor de 25 camas de UTI por cada 100.000 habitantes. El estado de Amazonas tiene 2 camas por cada 100.000 habitantes. Por eso que esas personas entran en insuficiencia respiratoria y mueren. Por eso el colapso del sistema público, el sistema de salud. Y hoy murieron en las últimas 24 horas 610 personas y tenemos un contabilizado total de 9.600 muertes hasta el día de hoy a las 5 de la tarde. Entonces, un poco quería comentar esa parte de cómo Brasil está llevando esa situación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
que es lo que le interesa a ustedes como parte médica, como parte del área de salud, los síntomas más comunes del COVID y sus etapas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los que siempre va a tener: tos seca, fiebre baja o febrícula intermitente, ella va y regresa, puede hacer picos, y va a tener un poco de cansancio físico, un cansancio físico leve a moderado. Esos son los síntomas más comunes que te puedes presentar. Y en mi experiencia propia, casi el 100% de los pacientes que presentaron disgeusia, que es pérdida del paladar, y anosmia, que es pérdida del olfato. 100% de las personas que yo atendí cerca de 500 personas con COVID, me dijeron, doctor, tuve tos, tuve fiebre, estoy con cansancio físico y no siento el sabor de las comidas y no puedo oler nada. ¿Ya? Después pasamos a los síntomas más graves. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que tú tienes que preocuparte con ese paciente con COVID? Fiebre alta, fiebre de 39, 40, que no baja con nada, ese es un paciente que va a complicar. Neumonía, la radiografía, la tomografía, tiene padrón de neumonía viral, padrón de SARS, que ustedes lo conocen, que se ve también en las neumonías por influencia, en neumonía por H1N1, y la otra sería la dificultad respiratoria. El paciente me dice, doctor, no puedo respirar, siento que respiro y el aire no viene. Son síntomas de agravamiento. Cuando tú tienes una persona con fiebre, cansancio y tos seca, ese paciente está en los primeros días de evolución. La llamamos de etapa 1. La etapa 1 es cuando el paciente pasa la etapa de la replicación viral. Tiene fiebre, tos, cansancio, y después viene la etapa infecciosa, la etapa 2, que es cuando el paciente se agrava y evoluye por insuficiencia respiratoria aguda y tiene que ser entubado de emergencia. Próxima diapositiva, por favor, Jaime. Tratamiento de paciente con COVID-19 en enfermería. Ese es el paciente que, en teoría, ustedes podrían tratar. No es necesario que ese paciente sea derivado a un hospital de segundo o tercer nivel. ¿Por qué? Porque ese paciente necesita de cosas básicas para su tratamiento. Primera cosa, oxígeno, oxigenoterapia. Tiene que dar una oferta de oxígeno. La saturación de ese paciente va a estar alrededor del 90%, lo normal del ser humano arriba del 92%, va a estar el oxímetro de pulso, que tú le pones el dedito y le mide el oxímetro de pulso en el monitor, va a estar entre 90 y 92%, 89%. Ese paciente debe evoluir bien, Si se mantiene varios días con los mismos síntomas, de saturación, fiebre baja, y no tiene queja de falta de aire y no tiene queja de cansancio. Ese paciente, ¿cómo ustedes lo tratarían? Si yo estuviera en el hospital de San Javier? Yo lo internaría, le pondría un catéter de oxígeno, 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, 5 litros por minuto es señal de mal pronóstico, te va a volver mal, tiene que ser remitido a Santa Cruz. Con 2 litros por minuto, el paciente se queda saturando 97%, sentado, no presenta señales de insuficiencia respiratoria, y los laboratorios como hemograma, PCR, plaquetas están dentro de los niveles adecuados. Entonces ese paciente, usted entra la prescripción o la receta que deberían colocar ahí. Es oxígeno, un antiemético para evitar los náuseas y los vómitos, un antipirético que sería la dipirona, paracetamol, cualquiera de los dos pueden ser utilizados, y Rocefin, 1 gramo cada 12 horas por 7 días. ¿Por qué Rocefin? ¿Por qué dar un antibiótico en una neumonía viral? Porque hay evidencias importantes que las neumonías virales tienen neumonías bacterianas sobreañadidas o infecciones oportunistas. Entonces, Rocefin se le da 1 gramo cada 12 horas, que es la ceftriaxona, que es fácil de conseguir para entender, y acitromicina. La acitromicina bioral, 500 miligramos una vez por día, ¿verdad?
Y eso es lo que ustedes podrían hacer ahí. Dar Rocephin, 1 gramo cada 12 horas,